Mi teléfono sonó a medianoche. Estaba durmiendo, pero el sonido me despertó. Miré la pantalla. El número era desconocido. Por un momento pensé en no contestar. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. «Hola», susurré. «Emma, ¿eres tú?», preguntó una voz profunda. Sonaba familiar, pero no lograba identificarla. «Sí, soy Emma». «Soy yo, James de la universidad». Mi corazón empezó a latir con fuerza. James. No había escuchado ese nombre en 5 años. Habíamos sido muy cercanos. Estudiábamos juntos todos los días. Comíamos uno al lado del otro en la cafetería. Íbamos juntos a clase. La gente a menudo pensaba que éramos pareja, pero solo éramos amigos. James, no lo puedo creer. ¿Por qué llamas tan tarde? Lo siento, Emma. Sé que es tarde, pero tenía que llamarte. Es importante. Me incorporé en la cama. Su voz no era la misma. Sonaba seria, casi preocupada. ¿Qué pasa, James? ¿Estás bien? Estoy bien, pero Emma, necesito verte. ¿Podemos vernos mañana? Por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Recuerdas el café cerca de la universidad donde siempre estudiábamos? Sí, lo recuerdo. Encuéntrame allí mañana a las 2 de la tarde, por favor, Emma. Es muy importante. De acuerdo, James. Estaré allí. Gracias. Nos vemos mañana. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Mis dedos temblaban. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué me llamaba James ahora, después de tantos años? ¿Qué tenía que decirme? No pude volver a dormir. Los pensamientos sobre James llenaban mi cabeza. Había sido mi mejor amigo en la universidad. Aún recordaba el día en que nos conocimos en la clase de inglés. Yo era tímida y callada. Casi no hablaba con nadie. James era diferente. Era abierto, alegre, lleno de energía. Y por alguna razón que nunca entendí, eligió sentarse a mi lado. Desde aquel día pasábamos casi todos los días juntos. Estudiábamos largas horas en la biblioteca. Los viernes compartíamos una pizza. Veíamos películas en su pequeño apartamento. Yo le ayudaba con sus ensayos. Él me explicaba matemáticas. Y durante todos esos años guardé un secreto. Lo amaba, pero nunca se lo dije. Tenía miedo de perder su amistad.
Además, él salía con otras chicas, bonitas, sonrientes, perfectas. Yo solo era su amiga cercana, su compañera de estudio. Cuando terminó la universidad, la vida nos separó. Él se mudó a una ciudad y yo a otra. Habíamos prometido mantener el contacto. Al principio nos llamábamos y enviábamos correos electrónicos, pero poco a poco los mensajes se detuvieron. El tiempo y la distancia crearon un silencio entre nosotros. Aún así, a menudo pensaba en él. A veces me preguntaba qué habría sido de su vida, a dónde lo habría llevado el destino. Pero nunca me atreví a escribirle de nuevo. Y ahora, sin aviso, James había vuelto. Quería verme. Me sentía emocionada y nerviosa al mismo tiempo. ¿Qué podía ser tan importante como para llamarme a medianoche? ¿Qué iba a decirme mañana? Al día siguiente, no pude concentrarme en el trabajo. Trabajaba en una pequeña librería. Mi tarea era ayudar a los clientes a encontrar libros y mantener los estantes organizados. Generalmente era un lugar tranquilo y eso me gustaba. Pero ese día no podía dejar de mirar el reloj. Los minutos parecían eternos. A la 1:30 le dije a mi jefe que no me sentía bien y me fui temprano. No era del todo cierto, pero tampoco una mentira. Tenía el estómago apretado de los nervios. Estaba a punto de ver a James de nuevo. Conduje hasta el viejo café. No había cambiado. Mesas pequeñas, sillas cómodas, el olor a café y pan caliente llenando el aire. Elegí una esquina, la misma donde James y yo siempre nos sentábamos. Pedí un café y esperé. Exactamente a las 2, James entró. Se veía mayor, más serio, su cabello era más corto. Llevaba un traje elegante, pero cuando sonrió, era la sonrisa que recordaba. Emma dijo, abriendo los brazos para saludarme. Te ves maravillosa. Tú también, James, muy profesional, respondí riendo. Nos sentamos. Él pidió un café. Hablamos de trabajo, de la familia, de la vida diaria, pero podía notar lo inquieto que estaba. Seguía mirando su reloj. Algo lo preocupaba. Finalmente pregunté, James, ¿por qué me llamaste? ¿Qué necesitas decirme? Él me miró directamente a los ojos con el rostro serio. Emma, me voy a casar el próximo mes. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Casarse? James se iba a casar. Forcé una sonrisa. ¡Qué noticia tan maravillosa, James! ¡Felicidades! ¿Quién es la afortunada?
Se llama Sara. Hemos estado juntos 2 años. Es doctora, es amable, inteligente, todo lo que podría desear. Me alegro por ti, dije, pero en el fondo no estaba feliz. Me dolía el pecho. Me sentí estúpida. ¿Por qué había creído que James quería verme de nuevo por amor? Por supuesto que había encontrado a alguien. Por supuesto que había seguido adelante. Hay algo más, dijo James en voz baja. Quiero que vengas a mi boda. ¿Tu boda? Repetí. Sí, por favor. Fuiste mi mejor amiga en la universidad. Aún significas mucho para mí. Quiero que estés allí. Sentí un nudo en la garganta. Verlo casarse con otra mujer me parecía imposible. No lo sé, James. No estoy segura de poder hacerlo. Por favor, Emma. Significaría mucho para mí. Sara también quiere conocerte. Le he hablado mucho de ti. Observé su rostro, parecía sincero, pero mi mente estaba llena de dudas. James, dije despacio, ¿por qué me llamaste realmente? Podrías haberme enviado una invitación. Silencio. Bajó la mirada hacia su taza y luego volvió a mirarme. Dijo con voz pesada, tengo que decirte algo, algo que debí haberte dicho hace años. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué es, James? Respiró hondo. Estuve enamorado de ti en la universidad. Te amé durante 4 años, pero nunca te lo dije. Tenía miedo de que no sintieras lo mismo. Tenía miedo de perderte como amiga. Me quedé helada. No podía respirar. James me había amado. Todo ese tiempo, mientras yo pensaba que solo era su amiga. James, no lo entiendo. Si me amabas, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque era joven y estúpido. Pensaba que eras demasiado buena para mí. Eras inteligente, amable, todo lo que yo no era. Creía que merecías algo mejor. Pero, James, yo también estaba enamorada de ti. Durante toda la universidad. Pensaba que tú no sentías lo mismo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad me amabas? Sí, te amaba mucho. Cuando dejamos de hablar después de graduarnos, me rompió el corazón. Un silencio se instaló entre nosotros. Ambos estábamos perdidos en el mismo pensamiento. Todo lo que pudo haber sido, tantos años desperdiciados, tantas oportunidades no tomadas. Emma, dijo James con suavidad, lo siento. Siento no haberte dicho la verdad. Yo también, James. Ambos tuvimos miedo. Si lo hubiera sabido, susurró,
todo habría sido diferente. Pero James, dije con voz temblorosa, ahora te vas a casar. Ha construido una vida. Se supone que debes ser feliz. James bajó la cabeza con el rostro lleno de tristeza. Pensé que era feliz, pero al verte hoy me doy cuenta de que nunca he dejado de amarte. Las lágrimas me quemaban los ojos. Era demasiado. Se iba a casar en un mes. James, no digas eso. Te vas a casar con Sarah. Ya tomaste tu decisión. Lo sé, dijo. Sé que es demasiado tarde, pero tenía que decírtelo. He pensado en ti todos los días durante 5 años. Necesitaba verte una última vez. ¿Qué quieres de mí, James? ¿Qué quieres que haga? Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su agarre era cálido, tembloroso. Quiero que me digas qué debo hacer, Emma. Necesito que me ayudes a elegir. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de dolor y deseo. Quería salvarlo, pero sabía la verdad. James, no puedo decidir por ti, solo tú sabes lo que realmente quieres. Pero no seré la razón por la que dejes a Sarah. No sería justo para ella. Pero Emma, te amo. Siempre te he amado. Y yo te amo, James. Creo que siempre lo haré, pero el amor no siempre es suficiente. A veces tenemos que hacer lo correcto, no lo que nuestro corazón desea. Él apretó mi mano con suavidad. Tienes razón, Emma. Siempre tienes razón. Por eso te amé desde el principio. Nos quedamos en silencio, sin palabras, solo pensamientos pesados y corazones cansados. Finalmente hablé. James, tienes que casarte con Sarah. Ha construido una vida con ella durante 2 años. Ella te ama, te está esperando. No sería correcto echarlo todo a perder ahora. Sus ojos buscaron los míos, llenos de tristeza. ¿Y qué hay de nosotros, Emma? ¿Qué hay de nuestro amor? Tuvimos nuestra oportunidad, James, pero tuvimos miedo. Esa oportunidad ya se fue. James tragó saliva. Su voz se quebró. Entonces, esto es un adiós. Sí, James, susurré, esto es un adiós. James se levantó, se inclinó y besó mi frente. Siempre te amaré, Emma. En otra vida habríamos estado juntos. Yo también siempre te amaré, James. Sé feliz con Sarah. Ella tiene suerte de tenerte. James se alejó. Lo miré hasta que desapareció. Me quedé en el café sentada en silencio. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pensé en lo que pudimos haber sido. Pensé en el amor que ambos habíamos guardado en secreto. Pero
en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. El amor no se trata solo del deseo. A veces, amar significa dejar ir. A veces, amar significa hacer lo correcto para todos. Incluso hoy, todavía pienso en James. Me pregunto si es feliz con Sarah. Me pregunto si alguna vez se acuerda de mí, pero me recuerdo a mí misma que hice lo que debía hacer. No todas las historias de amor terminan con alegría. Algunas terminan con pérdida. Pero eso no las hace menos reales ni menos profundas. ¿Tomó Emma la decisión correcta o debería haber escuchado a su corazón? ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios.